Bueno, pues vamos a iniciar este nuevo estudio, nueva temporada. Daniel Betancourt, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, un placer, cada vez que hago una invitación, parece que el invitado que viene está más preparado, me aventé ahí por el jale de estudiar tu carrera y la verdad es que ahorita platicamos de eso. Felicidades por el tema de la secretaría que están haciendo o ya hicieron la transición. ¿Cómo les fue? Gracias, digo, primero que nada, por ahí siguiendo tus videos, el podcast, la verdad es que sí lo Gracias, seguimos, sí, sí, gracias, es gracias. algo que nos interesa, sobre todo por el objetivo que mencionas tú en algunos o en varios de poder conocer también a los demás compañeros que vienen y por qué no también agarrar estas ideas que todos tenemos en algún momento y en efecto pues acabamos de hacer una transición algo importante en lo que viene siendo la ahora ya Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo de García. La verdad es que fue un año completo de trabajar, de ponernos a estudiar todas las normativas, leyes y recursos y demás cosas. ¿No? Es un proyecto muy grande que la verdad es que a mitad de camino decir como que no se puede o Ok. no sabes que sí se va a poder, es algo nuevo, es que por qué nada más ustedes, es que y quién más tiene la secretaría. Entonces sí eran más trabas y luego de repente sí era todo mi padre, pero la verdad es que lo logramos, se logró, obviamente todo el equipo de trabajo de Protección Civil de García, logramos hacer esa transición y ahora el 30 de agosto ya nos dieron formalmente el nombramiento como Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo como tal ya estructurada, ¿no? O sea, Ok. tiene un tema más formal en el aspecto de temas legales, hablando de temas vamos a tener también la Escuela Municipal de Protección Civil, Ok. realmente creo la cereza del pastel es eso, porque estuvimos hablando con la Escuela Nacional de Protección Civil, y prácticamente vamos a hacer como que ese enlace, ¿no? de estas escuelas y la pues escuela que también nos va a beneficiar un poco acá también es la Escuela Nacional de Protección Civil de Madrid, España, Ok. donde también hemos podido ir allá y nos ha abierto las puertas para hacer una sede ya una vez estructurada toda esta secretaría, porque al hacernos secretaría nos convertimos en un ente certificador. Entonces, al hacernos entes certificadores, pues ellos ya con más confianza pueden decir, va, sí podemos hacer un enlace con ustedes allá en México. Y pues realmente nos fue bien y nos está yendo, creo que nos está yendo muy bien. ¿Es la primera secretaría aquí en el estado? Bueno, hasta donde nosotros estuvimos investigando, sí, es la primera Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de Nuevo León. Y a nivel república está, hablando de municipios, Sí. está también la de Baja California. Ok. También ellos son secretaría a nivel de municipio y pues a estado, a nivel de estado, pues hay varias secretarías. Ok. ¿Y cómo nace esa transición? ¿El fondo cuál es? ¿Y quién lo propone? Obviamente es para mejorar una mejora continua en protección civil, pero ¿cómo nace el tema de proponer cambiar a la secretaría? Pues realmente como creo que todos tenemos las necesidades, ¿no? Digo, obviamente entiendo que muchos compañeros al entrar a una dirección tenemos muchas necesidades, ¿no? Digo, realmente no hay digo, la verdad es que es un proceso muy largo, ¿no? Es un proceso justamente ayer teníamos un evento donde hablaban especialistas de la gestión integral del riesgo Ujú. y mencionaban que qué se ocupaba para que al menos que los titulares o los coordinadores o los directores o en este caso secretarios puedan llegar a tener o cumplir todas estas normativas y a lo mejor yo ayer dije algo que a lo mejor no les gustó a muchos que les digo Ok. es que creo que es capacitarse, ¿no? O sea, fuera de capacitarse creo que también es profesionalizar esto. Entonces, a raíz esta hambre de querer que la protección civil siga creciendo por la oportunidad que he tenido de estar en otros lugares,
es que me dije, es que quiero más, o sea, queremos más de esto, podemos sacar un provecho más grande. Y fue la forma en que dijimos, bueno, ¿qué ocupamos? ¿Presupuesto? Sí, o sea, okay, entonces, ¿qué ocupamos para nosotros bajar recursos realmente a una secretaría? Y pues obviamente por la ayuda de mucha gente que tenemos ahí de conocidos, pues nos dicen, bueno, mira, los recursos que existen son de secretarías, Claro. pues vamos a hacer una secretaría. Digo, pues no le veo problema, ¿no? Entonces hablamos con la gente de Baja California, oye, Con ¿cómo quién le hablaron? hicieron? Con... Con un chavo que se llama Armando Ok, y otro chavo que se llama Armando de la Coordinación Nacional, ya. que pues fueron los enlaces, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Qué pasó? Y pues no, sabes que es muy difícil. No, bueno, pero no importa, le vamos a atorar. Sí, Y realmente fue la necesidad esa, ¿no? De querer un poquito más, de poder nosotros decir, es que esto es realmente profesional, no es, digo, creo yo que por ahí habías viste un poquito la historia de lo que vengo haciendo y me tocó o tuve la fortuna de estar en las protecciones civiles donde desafortunadamente o afortunadamente mandaban a los muchachos que se portaban mal a que fuera protección civil, ¿no? Entonces me ha tocado esa transición de decir, y de yo decir, no es eso, o sea, protección civil es más, o sea, no, y lo voy a decir yo, o sea, en mi época era más fácil entrar a Costco que entrar a Protección Civil, o sea, esa es una realidad. Y las protecciones civiles, por ejemplo, Tijuana, está creciendo mucho, sí. es una de las más formales, digo, todas hacen un trabajo muy loable y muy digno, pero la verdad es que se ve un avance muy fuerte. Monterrey, acá con el FER, pues de alguna manera depende de una secretaría también. Entonces, hace un mes acaba de crecer un poquito en la parte de recurso económico y por ahí es el camino. Por Así ahí es es. el camino. Entonces, hablabas ahorita de una escuela. La escuela en Chiapas tiene licenciaturas en protección civil. Acá van a hacer algo similar. Sí, ¿Cuál sí, es la o idea? sea, prácticamente es eso, o sea, es enfocar obviamente lo que ya venimos trabajando con la gente de capacitación a la población, hacia los elementos, y el plus es eso, ¿no? Que por medio de la Secretaría de Educación nos den los registros para poder nosotros dar una licenciatura, una maestría, incluso doctorados, Wow, y obviamente en coordinación o en esa unión claro, que queremos tener con la Escuela Nacional de Protección Civil, con la Universidad UNICI también, que ellos pueden llegar a intervenir también en eso. ok, Entonces, que de hecho vamos a tener una reunión justamente para eso, para ver qué es lo que podemos nosotros aportar para que ellos también estén aquí. Varias escuelas que nos han preguntado, oye, pues escuchamos, vimos, nos dijo aquella persona que tienen esto, entonces, y obviamente la casa, ¿no? Aquí lo que nos atañe más es el tema de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya. que tener esa certificación de ellos, pues creo que también es algo que puede llegar a crecer y obviamente también que los elementos se sientan que es algo realmente, o sea, por ahí hace días, incluso hoy todavía me decían unos compañeros, no, pues es que mi hijo quiere ser paramédico, ¿no? Y yo le dije, no. Digo, es que desde ahí yo creo que empezamos a estar mal, ¿no? O sea, como Sí, por qué no quieres, en Estados Unidos el ser bombero es herencia. Todo el mundo allá, si tu papá es bombero, tú eres bombero, tus hijos son bomberos. Le dije, ¿por qué aquí no? claro. Entonces, la idea o prácticamente lo que hemos estado trabajando es eso, ¿no? Que esto sea diferente, o sea, que esto cambie. A lo mejor no vamos a ver muchos cambios, porque pues a lo mejor nos va a ganar el tiempo, pero la idea es dejar esta semilla sembrada y que más protecciones civiles se integren a lo mejor no tanto un proyecto tan grande, pero sí que tengan esos recursos que a lo mejor no tienen, ¿no? Entonces, ahorita se nos acercaron varios directores y varios alcaldes y alcaldesas donde bueno, ¿cómo le hiciste, no? Claro. ¿Cuántos recursos? O sea, ya vieron el recurso que se va a bajar y es que, bueno, yo Por aquí quiero, es el ¿no? caminito, Sí, sí. entonces, creo, digo, a lo mejor, no sé si esté bien, pero ya hay un municipio que hoy justamente también ya lo hacen Secretaría de Protección Civil
por ayuda que les dimos, asesoría más que nada, y que aceptaron que esto va a funcionar. Entonces, la verdad no sé si lo puedo decir y no, pero es un municipio de aquí del Nuevo León que nos dicen, oye, ¿y cómo lo hicieron? ¿No? Entonces empezamos a trabajar con ellos también, y ya hoy justamente le iban a dar el nombramiento al que era director, ahorita secretario, entonces y ahí se va juntando. Y realmente es eso, o sea, la idea es que no estamos cerrados a que haya una... no, yo lo hice y ya no te voy a decir no, al contrario, o sea, la idea es que las demás protecciones civiles vean que sí se puede, que sí hay forma de poder crecer, que ser profesionales. Entonces, pues creo que vamos por un buen camino. No, y qué padre, o sea, el estado como tal creo que lo necesita, está creciendo a una velocidad impresionante. Las empresas están creciendo también, vienen peligros pues inherentes de las empresas que vienen, los riesgos, y Protección Civil y bomberos tiene que crecer. Yo me enteré hace, ¿qué será? Como 3 meses, que los bomberos también están estudiando en esta universidad, creo que les consiguieron una beca y están haciendo una licenciatura, y qué bueno, ¿no? Porque de pronto vemos, no sé, Saltillo, pues tiene su escuela. Oye, ¿cómo lo hicieron? Y se están profesionalizando. Y vamos a Estados Unidos y a cada rato nos los topamos. Y Tijuana y así varios estados. Entonces, aquí no se ha visto esa explosión de formación, y qué bueno. Pero me llama también mucho la atención la parte tuya formativa. La parte de, pues para empezar, la parte de instructor en los campos de FEMA, la parte de España, la parte de Europa, formarte en aquellos lugares, la parte de trabajar de la mano con Task Force en Estados Unidos. Task Force, para quien no conoce este término, pues es como más o menos el equivalente de SWAT en la policía, digamos que SWAT en la parte de rescate, en la parte de Estados Unidos. ¿Cómo empezaste esa formación? A lo mejor un lugar donde estuviste trabajando lo detonó, te mandaron allá. ¿Cómo está esa parte? Bueno, digo, va a sonar un poco chusco, pero la verdad es que yo les digo que una es la suerte que hemos tenido. Okay. Y la otra es la insistencia de querer tener algo más, ¿no? Realmente yo empecé a tener contactos con gente de otros países. Fue gracias a la ambición de yo querer tener un curso de línea larga. Okay. En el 2007, anteriormente, pues cuando estaba el comandante Camacho, pues daban cursos, ¿no? Pues a los muchachos de los municipios, a los de la técnica médica. Sí. Entonces esa ambición de querer tener un curso de eso, dije, pues yo quiero un día tomar ese curso, ¿no? Entonces, vi la forma de poder juntar un dinero y yo les digo, yo fui a España vendiendo tacos y hamburguesas. ¿En serio? Porque me puse a vender tacos y hamburguesas para conseguir un dinero e irme para allá, porque me puse a buscar en internet que dónde había ese curso, ¿no? Realmente, pues todavía no había hablando de internet, pues no había así mucha información. Okay. Entonces encontré una escuela que se llama Forest Pro allá en España. Y ahí venía rescatador, helitransportador, me acuerdo. Okay. Y dije, pues es helitransportador, tiene que ser helicóptero, ¿no? Entonces, de aquí soy. Y hablé, ¿cuánto cuesta? No, pues tanto. Bueno, ¿qué cupo? Necesito dinero. Me puse a trabajar. Y la verdad es que me di cuenta que vendiendo tacos consigue buen dinero. Entonces, tuve la oportunidad de irme para allá. Cuando yo llego a ese curso, yo no había tenido la idea ni la magnitud de lo que andaba haciendo, porque llego y yo llevaba, me acuerdo mucho que en aquellos entonces el comandante Apache me dio un casco, un Petzl Equinox, y tenía un arnés y un mosquetón. Ese era mi equipo, todo. ¿No? Pues yo me llevé ese equipo, ¿no? O sea, llevaba una maleta porque el vuelo pues no lo pude completar para llevar maletas más. Entonces me voy para allá. Y llego, y cuando yo llego a la escuela, justamente llego a la Escuela Nacional de Protección Civil de allá de Madrid,
Para empezar, para llegar a la escuela son muchos kilómetros porque pues, está en un lugar solo. Entonces, ahí aprendí que si uno pregunta y llegas a donde sea, ¿no? Entonces me dicen por dónde moverme. Nunca en la vida había viajado. La verdad es que nunca había tenido la oportunidad de viajar a ningún lado. Pero yo tenía esas ganas, dije, yo quiero tomar ese curso. El objetivo era ese curso, ¿no? Entonces yo llego allá y pues todos llegaban en carros, en van, llegaban con unas maletotas de puro equipo y que neoprenos y aletas y yo era el único que llevaba una maleta, una mochila y nada más. Wow. Entonces, al momento de estar en los salones, pues había gente de Buenos Aires, Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de Francia, de dónde más, obviamente de ahí de España, y entre esa gente pues yo empecé a tener esa relación con ellos, ¿no? Entonces nos fuimos a las Islas Canarias a una práctica con los helicópteros. Estuvimos en las Islas Canarias haciendo prácticas con alrededor como 7 helicópteros de grupos voluntarios, porque allá tienen helicópteros grupos voluntarios. Wow. Entonces fue esa gran comunicación que tuve con ellos, que al momento de cuando nosotros al momento de certificarnos nos dicen, ¿saben qué? Existe la posibilidad de que el gobierno de España les pueda pagar otro curso más. Yo más iba por 15 días, la verdad es que yo no era el curso y tan, ¿no? Atrás. Y yo les, ¿saben qué? Pues gracias, yo no puedo porque pues no tengo dinero, de hecho el boleto, no, pues total. No, y no deja de ser Europa, sí, es carísimo. Sí. Entonces, digo, pues gracias, ¿no? Yo más vengo al curso y yo me retiro. Digo, no, es que el gobierno les va a pagar. Si pasas ese examen que tú, cuenta que les van a poner todos los que pasen, se van a quedar, ¿no? Pues dije, total, ya estoy aquí. Pues ya. Entonces presentamos y afortunadamente pasamos. Y nos quedamos prácticamente como 3 meses allá. Wow. Obviamente pues ese tiempo que estuvimos allá pues es el conocernos, el platicar, el hablar. Entonces terminamos los cursos, nos hicieron técnicos sanitarios de emergencia, que son los paramédicos aquí. Hicimos la certificación del rescatador y transportador. Y pues conocí a toda la gente de la Escuela Nacional de Protección Civil, conocí a los de Francia, o sea, conocí a todos, ¿no? O sea, sí, claro. Andábamos para todos lados con ellos. Eso fue en el 2010, cuando estaba aquí el Alex a todo lo que da. Sí. Allá había inundaciones y no me tocó a asistir en una inundación allá en Francia. Entonces, pues empiezas a ver cómo trabajan, ¿no? Cómo empiezan a trabajar. Entonces, cuando ahora tuve la oportunidad de llevar a los muchachos míos de García allá, y por ahí subí una foto donde yo dije, algún día yo quiero traer a gente de México para acá. Creo que Jalisco había ido a una conferencia, algo así, pero realmente de otros lugares no habían ido más para allá. Entonces, la única comunicación que había pues de México era yo. Sí. Entonces, pues por cuestiones de dinero y todo lo demás, pues no era posible mandar, hasta que se dio la oportunidad de mandar a la gente de García. Y yo les digo, es que para mí es un objetivo, ¿no? O sea, yo dije que un día, de hecho en la escuela dijo una de las directoras, dijo, Dani en algún punto dijo que iba a traer a alguien y ya lo cumplió, ¿no? Entonces, la idea era esa, ¿no? De poder llevar a alguien y también que conocieran cómo trabajaban, porque yo llegué aquí a México y llegué con otro panorama distinto, o sea, pues vamos a hacer que el comando de incidentes y que y el otro, y pues ya no fui bien visto, ¿no? La verdad eran como hablar en otro idioma. Ajá, entonces, y el problema es de que no era bien visto hacerlo, ¿no? O sea, sí hubo esa... Sí, es como el bombero de que... Pues a lo mejor antes no se acostumbraba a usar el equipo de respiración autónoma o no, tú no aguantas nada. Sí. Entonces son pensamientos diferentes. Ajá, entonces, no, que esos son inventos tuyos o cosas así, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que el poder trabajar de esa forma no se puede, ¿no? Entonces pausé un poquito esa información que yo traía. Y la comunicación que tuve con todos ellos, me invitaron a dar un curso a Brasil.
al Río de Janeiro, y fuimos a Buenos Aires, Argentina. Pues decía, oye, vamos a dar un curso, ¿quieres venir? Pues sí, pero no tengo dinero, ¿no? Entonces, nosotros vamos a pagar porque vamos a hacer el curso. Entonces, la verdad es que realmente el curso como tal, si me preguntas el curso, es algo que sí lo sé hacer, sí lo sabemos trabajar, sí los helicópteros y todo, pero realmente el curso fue conocer a la gente, ¿no? O sea, Las si me dicen, oye, relaciones. la relación que tuve allá fue impresionante, y entre ellos iba gente de FEMA. Entonces, Ya. un buen amigo que nos hicimos allá, Jason, cuando yo tengo la oportunidad de ir a García, dije, bueno, pues ya ahora sí soy yo puedo hacer Tu plan de algo, mi plan de trabajo. trabajo, o sea, ya era yo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero que hacer? El comando de incidentes, ¿no? Sí. En un lugar, en lo que sea, ¿no? Hay que implementar, hay que trabajar así, así, así. Igual, había ese rechazo, ¿no? Es que ¿por qué organizar? Y es que, entonces, aquí lo veían de una forma como que, unas malas palabras, ¿no? Y es que no, o sea, ellos son así, son muy, no, es que realmente trabajamos la organización de la emergencia, ¿no? Claro. Recuerdo mucho que hubo un derrumbe aquí en Cumbres. Ujú, Bueno, sí. el hecho de decirle a los paramédicos, tú no entras, eso fue pum, o sea, Un shock. sí, es que yo soy paramédico, sí, gracias, ponte en la zona de espera de los paramédicos, seguramente vamos a sacar una víctima y te la vamos a llevar ahí donde estás tú, trayéndotela aquí es tuyo, sin problema. Pero fue, no, es que yo quiero andar allá metido en las losas, y es que, bueno, eres especialista en estructuras colapsadas. No, entonces no puedes meterte. Tu zona es en los paramédicos, ¿no? Claro. Entonces, el decirle, organicen las ambulancias en fila, eso para mí, obviamente, fue que todo el mundo lo vio de una forma muy brusca o muy así, que no, es que así no trabajamos, ¿no? Entonces vieron que funcionó, pero no, el problema es que yo quiero estar ahí, pues Sí, aquí sí, sí, estás, pero claro. es parte del trabajo en equipo, ¿no? Entonces no lo veían así, no trabajaban de esa forma. Entonces fue muy difícil. Cuando llegó García, dije, vamos a hacerlo así, vamos a trabajarlo. Y tuvimos la fortuna, insisto, de ese curso prácticamente, la relación que tuvimos, nos invitaron, fue el huracán Harvey, oye, pues vamos a Estados Unidos, a Houston, nos están invitando. La verdad es que, digo, yo creo que todo el mundo, los que saben y los que pueden estar escuchando, entrar a un comando de incidentes en Estados Unidos es, pues, al menos que seas alguien de ellos, entras, ¿no? Entonces tuvimos la fortuna de trabajar con ellos en un comando de incidentes. Y no, pues es que o sea, si en Europa lo trabajaban o lo veía yo como que wow, en Estados Unidos yo dije, o sea, pues es completamente otro mundo. Fíjate que eso es lo que me llamó la atención, o sea, quitando a un lado la parte de respuesta a emergencias, Estados Unidos es como muy, yo lo hago porque yo puedo, patriotas, los americanos podemos, tenemos poder económico, y luego ves un mexicano y ¿qué anda haciendo? O sea, ¿cómo entró? ¿Cómo lo invitaron? Obviamente tenía que tener el nivel para trabajar, para hablar el mismo idioma, y eso es lo que me llama la atención. Este, y justamente es eso, ¿no? El conocer que los conociste en la parte de Europa, y ahí empezó la parte de la relación. Sí, realmente te digo, y una de las cosas que comentas es bien cierta, es el tema de cómo entras, ¿no? O sea, la verdad es que era una caja de tráiler en el comando de incidentes, y llegaba toda la información de todos los comandos de incidentes que estaban aledaños. Y pues uno, en el idioma trabajar del comando de incidentes, justamente cuando nosotros llegamos, sucedió una desgracia donde un policía fue arrastrado por la corriente. Ok, Y dice, es que no llegó nadie, ¿no? O sea, no llegó absolutamente nadie a ayudarlo. Y yo decía, oye, pues si es Estados Unidos y nosotros andamos aquí, pues ¿quién nos va a ayudar? Entonces en la junta de planeación, eh, para mí eso es como que un par de aguas, porque yo levanté la mano y le digo, bueno, y le dije, aquí estaba la gente de Nueva York, estaban los soldados, los de
Sí, la todo Army, mundo, ¿no? O sea, todos. estaba todo mundo. Entonces yo les digo, yo traigo mis radios, ellos también. Contexto, FEMA está al lado derecho del presidente. Así Así, es. ahí está Sí. sentado. Desde, ¿qué fue? Hace como 7, 8 años, vieron el potencial de FEMA, y ahí les liberaron recursos y pasó que vieron que trabajaron muy bien la organización de la Las administración. emergencias. Entonces ahí están los poderosos de los la mesa de los niños grandes, ahí es. Sí, sí, realmente es el... Digo, nosotros entramos a un comando de incidentes. Claro. Ellos, el jefe de comando de incidentes ya se iba a donde estaban ya los jefes, ¿no? Sí. Pero el hecho de entrar en uno ya era como que era guau. Entonces yo le decía, yo traigo mis radios, Nueva York trae sus radios, Houston trae sus radios. Le dije, mi duda es, o mi sugerencia es, ¿por qué los policías tienen capacitación para rescates en aguas en movimientos? Pues no. Ok, ¿y por qué mejor no nos ponen un policía a cada quien de los que están llegando? Porque llegó gente de todo Estados Unidos. Uh-huh. Y decía el de Virginia, dice, pues sí, yo traigo mis radios, pero yo cómo comunico con ellos y cómo ocupo apoyo. Entonces, el alzar la mano y decirles, ¿por qué no nos ponen a un policía a cada quien y no los exponemos a ellos de que anden en el río, anden en una situación de emergencia? Pues ellos están en enlace directamente con el 911 Sí. y con el comando de incidentes. Ellos conocen la zona, ellos conocen las gentes, conocen todo. Le dije, ¿a mí me van a mandar a dónde? No, pues a la zona latina. Ah, bueno, pues, ¿y cómo me voy a comunicar si me pasa algo, cómo voy a comunicarme yo? Entonces, llegó un punto en que hubo toque de queda, nos tocó ver, literal, disparos y cosas así muy, muy impresionantes. Pero ya estábamos cuidados por un policía, ¿no? Entonces, Sí. ya los policías dijeron, no, pues gracias porque no nos exponen y andamos con alguien que le va a saber, ¿no? Entonces, eso fue lo que al menos yo en ese punto dije, bueno, entonces creo que no estoy tan mal, porque la verdad es que te sientes chiquito, ¿no? O sea, ante toda esa gente y tú dices, la torre, o sea, ¿dónde ando metido? Sí. Pero la verdad es que toman en cuenta mucho eso y la gente, la verdad, ese tiempo era cuando estaba todo el tema político de Trump, donde Okay. decía que los mexicanos y íbamos con el miedo de que pues nos van a tratar mal. Uh-huh. No, fue todo lo contrario, o sea, incluso mismos personas de Estados Unidos nos decían, discúlpenos por el presidente que tenemos, ¿no? Y era como, caray, o sea, pues venimos, la verdad es que nosotros fuimos a aprender, Sí. no fuera de ir a ayudar, Jason me dijo, está la oportunidad, vénganse, aprendan y ya, ¿no? Entonces sí era como que donde andamos metidos, pero aquí estamos, ¿no? O sea, no nos echamos para atrás, al contrario, queremos aprender. Y ese conocimiento, pues empezamos a conocer a los de Virginia, que Virginia realmente es el text force más potente o más grande, como lo quieran llamar. Ellos lo controlan completamente todo, ¿no? O sea, los demás, una vez moviéndose Virginia, se mueve, ellos toman el mando, ¿no? A nivel de los Tex Force de Estados Unidos, ellos son ellos dicen quiénes se mueven, Okay. para ya sea Nueva York, ya sea Houston, Texas, todos los de los estados son los que ellos deciden, ¿no? Entonces todo nace con Virginia. Sí, Virginia es ahorita el que tiene el equipamiento más grande y las certificaciones a nivel internacional, que ellos pueden mover, ellos deciden quién mover a los Task Force, ¿no? Pasó con el terremoto que fue ahora el más grande, es uno de los más fuertes, donde estuvieron involucrados todos, que fue aquí incluso de México, cosas así. Okay. Se me fue el nombre del país donde fue el terremoto. La USAID lo que hace es, y va con ISARAC, Uh-huh. y ISARAC dice, necesito a Virginia, ¿no? Virginia, vente porque esto se me descontrola, ¿no? Entonces al momento de que ISARAC, fíjate, ISARAC es un ente, la verdad es que es una de las autoridades y que es muy difícil, para empezar es muy difícil certificarte con ellos. En Sí. México no, pues la verdad es que muchos dicen que sí, pero yo no, en la página yo no he visto que alguien esté certificado en México como tal. Claro. La verdad es que no. Están tratando de certificarse, eso sí, eso yo he visto y conozco gente que se está tratando de integrar a la certificación ISARAC.
Pero Isaac le dice a Virginia, ven, ya se me descontroló esta situación. ¿Qué pasó con este terremoto donde fueron todo mundo y llegó un punto en el que las aduanas ya no tenían control de nada? O sea, ya no hubo control. O sea, iba gente incluso fue gente de México y los catalogaban en la lista de Isaac. Entonces, en los grupos que tenemos y los que conocen y oye, pero ¿por qué están ellos si no son Isaac? Y empezó una cierta situación. Entonces, Isaac le dice a Virginia, necesito que vengas y tomes el control de todo esto, ¿no? Y ellos tomaron el control allá. Entonces, sí, de hecho nos decían, oye, ¿qué onda vas? Dije, ¿sabes qué? Gracias, o sea, no, como que soy alérgico a los temblores. Digo, es que realmente creo yo que uno también tiene que decidir dónde, hasta sí, así, dónde no. O sea, realmente yo el tema de temblores conozco, lo sé, pero le dije, te voy a ir a estorbar. O sea, es que tú vas conmigo, o sea, irías con Virginia, no irías como, o sea, eres como un elemento más de nosotros. No, o sea, hay sí, uno sabe sus limitaciones. Sí, uno como instructor también de rescate en altura, después confinados, hazmat, puedes saber todo, pero por ejemplo, para a mí lo que no se me da hasta ahorita es rescate en aguas rápidas. Y yo me ando ahogando, sí. Mejor que los buenos, los profesionales, pero también uno conoce sus límites. Exacto, y sobre todo también el tema de que ellos acaban de regresar hace unos meses, y yo sé que ustedes van por mucho tiempo, y justamente ayer hablábamos de eso, del tema de la reconstrucción, ¿no? Okay. O sea, la reconstrucción de los desastres, que nadie habla de eso, o sea, nadie se atreve a hablar de la reconstrucción, todos hablan de la reacción. La verdad es que somos reactivos, sí. Pero y empieza a ver la prevención, pero el tema de la reconstrucción no, y ellos están enfocados 100% en las tres cosas, ¿no? O sea, es Sí. Fíjate que yo tengo la comunicación ahí con Daniel también en la parte hispana de FEMA. De hecho lo voy a invitar al podcast, ya me confirmaron que sí, pero pues ahorita andan allá con huracanes y andan ocupadas, pero precisamente FEMA trae la parte del apoyo al ciudadano después de que pasa el huracán, después de que pasa la tormenta, y eso se me hace bien importante. O sea, también tienen un formato tipo de descripción para el ciudadano y les apoyan, oye, ¿qué se te dañó, no? Está bien con tu seguro, y es bien interesante. Sí, la verdad es que digo, ahorita lo que comentas eso, digo, FEMA, hablando de Estados Unidos, incluso España y Europa, todo el continente europeo, está bien, la verdad es que la tenemos muy fácil. O sea, yo digo, es que está muy sencillo porque ya está ahí, ¿no? O sea, no hay que descubrirlo en negro. Claro. Ya está todo, es cuestión de aplicarse, ¿no? Y vuelvo al tema de lo mismo, o sea, y cómo lograr eso es el tema de poder, primero uno saber las cosas que siguen, ¿no? O sea, va a pasar esto, va a pasar el otro, va a pasar así, sí. Va a pasar esta otra cosa. Es como en las intervenciones en crisis de las personas que quieren atentar contra su vida. La clave es organizarlos, ¿no? O sea, organizarlos en el aspecto de que, a ver, va a pasar esto y esto. O cuando fallece alguien, ¿no? O sea, en un accidente, llega la familiar o el familiar de una persona que falleció y llora, y una de las principales cosas que los psicólogos mencionan es organizar al paciente, a la víctima, ¿no? A ver, mira, ¿cómo se llama? Va a pasar esto, va a venir esta persona, yo te voy a preguntar esto, y va a venir un policía y te va a preguntar exactamente lo mismo, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Entonces lo sacas de esa crisis y empiezas a organizar a la víctima, ¿no? Sí. Entonces igualmente acá, o sea, yo lo veo así. Mencionaba el comandante Camacho de que yo ya sé lo que tengo que hacer en el periodo que me toca de la administración, porque yo planeo mi trabajo, es igual en esto, ¿no? O sea, tienes que planear qué va a pasar, antes, cómo lo vas a hacer, durante, después, sí. Y para poder nosotros tener eso necesitamos capacitarnos. O sea, la verdad es que no hay otra cosa. Ahí están los libros, ahí están, o sea, no es como que, bueno, no hay nada. Me pongo por un ejemplo, mi papá, que duró 20 años en la protección civil,
y a lo mejor en ese tiempo, los 70, 60, pues, bueno, en ese entonces era Comisión Nacional de Emergencia, pues ahora sí, ahí sí yo puedo decir, bueno, pues ellos hacían cosas, pues lo que ellos creían que era, y gracias a todo eso que hicieron, pues se fue evolucionando todo esto. Sí. Entonces, ellos tienen la excusa de decir no había. Y Sí, sí, ahorita nosotros no podemos decir no hay. Sí, la etapa de las radiofrecuencias de auxilio, Sí. Que habían los rojos, las águilas, todos estos grupos, y sí, la verdad es que ha evolucionado mucho. Y esa parte que también me gustaría conocer de ti, porque ¿cuáles son tus inicios? De pronto hay gente que pues la ponen por sacar la chamba, hay gente que más allá de vocación viene de familia, viene por herencia. ¿Dónde nace tu historia como rescatista? Pues digo, es familiar, ¿no? Realmente, Okay. Mis papás, antes incluso de que mi papá se conocieron literal en las emergencias, eh, mi papá era el encargado de la Comisión Nacional de Emergencias de la zona sur del estado, y ellos hacían juntas en Galeana. Yo soy de Galeana. Okay. Mi madre es de San Luis Potosí. Y pues con la Cruz Roja, la gente de Pelio Rescate, pues en esas convenciones que de repente hacía la Cruz Roja en esos entonces, pues hubo se conocieron, ¿no? Entonces, al conocerse, pues empezaron digo, mi mamá de profesión era maestra, y mi papá pues siempre enfocado en el tema de las emergencias, ¿no? Trabajó un poco en tránsito, pero pues prácticamente toda mi vida he estado inmerso en todas las emergencias, y algo que yo les agradezco mucho, digo, aparte de todo lo que me dieron, claro, pero es que en ese entonces uno no entendía, o no entendía yo el que yo decía, es que yo quiero andar en una ambulancia, yo quiero ir a un servicio, yo quiero ir a un incendio forestal. Y me decían, sí vas a ir, pero necesitas aprenderte tal cosa, ¿no? Entonces, yo me aprendí la Ley General de Protección Civil, los reglamentos, los fenómenos perturbadores, y al momento de decir, ya me lo sé, y era como que ya no les dejaba opción de, bueno, súbete a tal, no vas a ir a un servicio, pero nomás a este. Sí. Entonces, de hecho hace poquito puse en mi estado que puse un dispositivo para poder dar señales vía código Morse, y les regalo unas tijeras Raptor a quien sepa qué es esto, ¿no? Entonces, digo, muchos me decían, es que es un telégrafo. Le digo, sí es parecido, le dije, pero la ventaja que tiene es que se conecta al rayo CIVI. Sí. ¿Y qué es un rayo CIVI? Y digo, ya me siento viejo, ¿no? Sí, pero realmente no es eso, realmente es que estuve inmerso siempre en todas las emergencias y te conocía los radios CIVI. Claro. Para poder yo hablar hablarle a mi papá por radio, mi objetivo o mi punto de que me decían, lo único que tienes que aprender es el código Morse. Y yo decía, bueno, pues me lo aprendo, y me lo aprendía, y podía tener esa opción de poder hablar con mi papá, ¿no? Por radio. Radio Civic, pues era lo único que había, ¿no? En ese entonces. O a lo mejor acá en Monterrey sí había, pues, que los radios más sofisticados, pero pues en Galeana no había más. O sea, era puro Radio Civic, y realmente que funciona muy bien. Entonces, hacíamos las juntas con la Policía Federal en ese entonces, donde pues se ponía en la carretera que el canal 9 era el de las emergencias, y pues todos los traileros tenían esa instrucción, y entonces por eso conozco todo esto, o sea, por eso, porque pues yo veía las juntas y los consejos municipales, obviamente mi mamá le ayudaba a mi papá a hacer las actas del consejo, de los programas especiales, entonces prácticamente toda mi vida he estado inmerso en las emergencias. Yo me fui a Linares a estudiar la prepa, porque en ese entonces Galeana no tenía preparatoria, y me fui de voluntario a Cruz Roja Linares. Cuando termino en Linares, cuando estaba en la prepa, mi mamá fallece, y yo no quería regresar a Galeana. De hecho, no he regresado a Galeana porque quería estudiar, ¿no? Entonces yo quería estudiar medicina. Estuve 6 meses y dije, no, esto no es lo mío. Y empecé a estudiar educación.
y criminología. Okay. Por el simple hecho de que yo no quería regresar a Galeana, porque mi papá me dijo, si no estudias te vas a tener que regresar. Claro. Porque pues no va a poder pagar que estés allá y no estés haciendo nada. Entonces, cuando yo recojo el resultado de medicina, habían dos chavos de Cruz Roja entregando volantes de técnico en urgencias médicas. Entonces dije, si estudio mucho, no me voy para Galeana. Entonces estaba estudiando la carrera de criminología y educación, y en las noches estudiaba el paramédico en Cruz Roja. Entonces, criminología por cuestiones de seguridad ya no pude terminarla, y me puse a estudiar psicología. Entonces, y ya termino Cruz Roja y me dan la oportunidad, o más bien yo conozco en mi generación, estaba uno de los varios amigos que salimos de la generación, Javier Rodríguez. Él fue a pedir chance de ser voluntario en San Pedro. Okay. Entonces, yo estaba en las facultades, no me quise desafanar un poquito de las protecciones civiles, y llega Javi en su carro y llegó presumiendo que le dieron un overol y un casco. Y yo, qué chido, o sea, está muy padre tu uniforme, ¿cuánto te costó? No, me lo dieron en el 911. Y yo, ¿cómo que te lo dieron? O sea, le dije, incluso aquí en Cruz Roja lo estamos pagando. Le dije, toda mi vida he pagado uniformes, toda mi vida he pagado. Le dije, yo nunca he podido comprarme un casco. En el 911 te los dan. Sí, cuando eres voluntario te asignan un casco, y yo quiero ir ahí. Yo no sabía de dónde era ni nada, pero yo quiero ir allá. Entonces, por 6 meses estuve yendo a pedir chance de ser voluntario hasta que yo creo que lo acerté. un saludo a Barry y a Ismael. Sí. Y la verdad es que cuando yo llego cuando ya me dicen que puedo ser voluntario, me acuerdo que me dice Ismael que de dónde soy, y ya le digo, no, pues soy de Galeana, sí. Dijo, ¿conoces a un señor que se llama César Betancourt? Le dije, pues es mi papá. ¿Y por qué no me dices? Y le dije, no, pues es que son cosas que yo quiero hacer por mí, ¿no? O sea, claro. De nada me hubiera costado decir, oye, soy hijo del director de Protección Civil de Galeana y quiero ser voluntario aquí, estoy estudiando acá. Como puede que me haya hecho que sí, como puede que me haya hecho que no, pero realmente yo quería ese mérito mío, ¿no? 6 meses completitos me estuve yendo a que me dieran chance de ser voluntario. Total, soy voluntario y me dan el mentado uniforme que yo vi en Cruz Roja, y después de terminar Cruz Roja nos dan la oportunidad o de trabajar con ellos en el 911, y duré 9 años trabajando ahí, y luego nos dan la oportunidad de entrar en García. El entrar en García fue realmente iba con la intención de ser director, pero yo llegué allá porque quería hacer algo más, ¿no? Yo dije, no, pues yo tengo un poco de conocimiento, quiero aprender más, quiero hacer más cosas. Y hubo un buen amigo, sin agraviar, Cristian, que es periodista. Y me dice, pues dale, avienta currículum para todos lados, que no pasa nada. Entonces, así lo fui haciendo, y el único que pegó fue García. Entonces, y pegó en el aspecto que me hicieron una cita con el que iba a ser alcalde. Okay. Entonces, ya cuando llego ahí me dicen, pues de director ya no puedes porque ya está bono, ¿no? Entonces, pero ve con él a ver en qué, o sea, ¿qué le puedes ayudar? ¿Qué le puedes ayudar? O sea, qué puestos puede tener. Uh-huh. Y yo llego a donde era Protección Civil y estaba Miguel Perales. Okay. Y me dice, pues mira, director ya no, porque soy yo. Bueno, al menos me dieron la encomienda de ser director. Dijo, pero está el de coordinador operativo. Tú dices que sí se hace, o sea, ¿de qué que era paramédico en 911, pues eso va a crecer a coordinador, está bien. Y a los 6 meses a Miguel lo mandan al estado, lo piden del estado para apoyar allá, y yo me quedé director, y pues ahí sigo, ¿no? O sea, en el 2021 pausé un poco García, me fui de subdirectora a Protección Civil del estado, y me regresaron para García, y ahorita estamos ahí. Súper bien. Ahorita platicábamos antes de entrar al aire de la grabación el tema de la crisis climática. Obviamente por tu experiencia me interesa saber tu opinión. Y el contexto es muy fácil, ¿no? A nivel mundial aumentó 1 grado centígrado, los calores son más intensos, las lluvias
en teoría van a venir más frecuentes y con más agua. ¿Cómo ves tú el tema, al menos en tu administración, la parte de respuesta a emergencia, entre paréntesis, operativo, versus pues la crisis climática, ¿no? Inundaciones, forestales, ¿están preparados? ¿Van hacia ese camino? ¿En qué estatus andamos? Híjole, es una pregunta muy complicada porque creo yo que la respuesta más correcta sería yo es que qué estamos haciendo para no estar preparados para eso, ¿no? Okay. O sea, digo, en mi caso, en el municipio, justamente me decían, ¿cuántos chalecos ocupas? ¿Cuántas botas para el agua ocupas? ¿Cuántas palas? ¿Cuántos picos? Y demás, ¿no? Sí es importante, la verdad es que sí es muy, muy necesario todo el equipo operativo. Pero vuelvo otra vez a tomar el tema de ayer. Decían, es que te pones un chaleco y checas un extintor. O sea, la protección civil para muchos es eso, ¿no? Y yo al menos entiendo la protección civil diferente, donde podemos hacer más cosas para evitar usar un chaleco que hacer un rescate. Sí, la verdad es que los rescates venden mucho, el muchacho equipado, y lo que no venden son las cosas de gestión del riesgo, ¿no? Claro. Entonces, yo le decía a mis jefes, sí ocupo equipo para atender una emergencia, en este caso, nos poner ejemplo de las inundaciones. Le dije, pero ¿por qué mejor no hacemos algo para que no se inunde? Para evitar, sí. Entonces, para evitar que al menos esa inundación que ya tenemos detectada, ¿por qué no la evitamos o en su defecto disminuimos esa inundación, esos daños que va a ocasionar eso? Ok, ¿y cómo lo hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Pues es muy sencillo. Vamos a juntarnos, vamos a platicar, vamos a traer especialistas. Primero hay que hacer un análisis de riesgo, un atlas de riesgo. Sí, Dije, por aquí me meto para hacer mi atlas de riesgo. Sí. Y lo fuimos haciendo, ¿no? Entonces, al grado es de que ahorita, de tener en efecto a los principios, los primeros años, o el primer año más bien, de que yo estuve, pues sí, ocupábamos muchos chalecos. La verdad es que sí ocupábamos muchos chalecos. Y ahorita hemos logrado que las inundaciones que se presentaban han desaparecido en el municipio por cuestiones de donde hemos trabajado con especialistas de estudios hidrológicos, que nos han dicho literal, por aquí sí, por aquí no, o si ya está ahorita esto, hay que hacer esto para que no se inunden, ¿no? Entonces, la verdad es que es un trabajo muy complicado de decirle en estos casos los jefes, y también los jefes decirle a los que construyeron, la hiciste mal, ya estás, pero hay que solucionarlo, ¿no? Entonces hemos logrado bajar mucha esa incidencia de inundaciones, que seguramente ahorita por el tema de la sequía que se ha presentado y por todos los cambios climáticos que hay, no se han presentado nuevos, porque seguramente van a ser nuevos. Sí. Entonces la pregunta, o más bien la respuesta mía en eso es, yo estoy haciendo una gestión del riesgo en el aspecto de poder no volver a pasar lo mismo, ¿no? Pasa con los incendios forestales. O no nos vayamos tan lejos. En el tema de los primeros 3 años donde yo estuve, tuve muchos incendios en empresas. Okay. Entonces, ahorita yo no tengo ni uno. O sea, yo no he tenido ni uno. Y tenía muchos incendios en negocios, de tiendas de abarrotes, en tiendas de tortillerías, accidentes en escuelas, y ahorita yo ya no tengo eso, ¿no? O sea, y eso, perdón, digo, se escucha o lo dices muy fácil, muy rápido, pero García está industrializado. Así es. Y dentro de esas industrias hay grandes industrias. El tema de los incendios en el área metropolitana es muy alta, es muy frecuente, aparte obviamente de la contaminación que se desprende de un incendio al ambiente. ¿Y cómo trabajaste esa parte de pues bajar los incendios? Sí, digo, eso es ese es el punto, ¿no? Claro. Digo, yo no digo que no hay incendios, sí hay. Sí.
y los incendios que hemos tenido, yo les he dicho, el día que yo hable para que me den ayuda es porque realmente la situación está muy, muy difícil. Claro. Y no porque yo tenga muchas cosas, sino porque el siniestro ya trataron de controlarlo ellos, lo tratamos de controlar nosotros y no se pudo, ¿no? Claro. Sí hay, o sea, la verdad es que, o sea, no digo que no hay incendios en fábricas o en cosas así, pero la verdad es que hemos bajado esa incidencia mucho. Sí. Por ejemplo, hablando de los negocios de bajo rubro, yo ahorita no, de lo que va de esta administración, yo no he tenido más que un solo incendio en 3 años en un abarrotes. Entonces nos pegamos tanto en el tema de la seguridad, que debes tener, qué debes hacer, y obviamente es un conjunto, no es decirle a comercio, por favor, para que tú les des un permiso, cumple con esto. Diles que vengan conmigo para que cumplan con esto, ¿no? Uh-huh. O sea, y desarrollo urbano, para que tú autorices una obra en construcción, diles que ocupamos esto. Entonces, sí es un tema muy complicado porque, sí, digo, la verdad es que al no estar acostumbrados, incluso la gente, entonces es ir a hablar con ellos y decirles, no es por el afán de estarles hostigando, es por el afán de esto, no, mire, va a pasar esto, así, 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 y es importante que usted lo tenga, porque miren, incluso hemos logrado ahorita del censo de los negocios que tenemos, el 80% hemos logrado que tenga ya un seguro contra incendios. Okay. Entonces, cosa que antes no querían ni siquiera poner una señalética, un detector de humo o un extintor, no lo querían hacer porque no, es que a mí no me va a pasar, no va a pasar, es lo típico, ¿no? Y la seguridad vende. Sí. Es decir, ¿cuánto te estás ahorrando en el tema de no sé, combustible en la parte operativa, agua en la parte de operación también, donde no están esos incendios? Obviamente exposición menor a tu personal ante ese tipo de peligros, ese tipo de riesgos, y la verdad es que la seguridad sí vende, nada más hay que saber cómo transmitir esa información y definitivamente es muy bueno para el municipio de García. Sí, es que como dices, suena muy sencillo, pero la verdad es que claro, no, o sea, y algo que mencionaban ayer es que continuar con todo lo que va uno haciendo es el éxito de las cosas, ¿no? El continuar la operatividad, continuar el tema de las inspecciones, y si tú ya no estás, no decirle al que viene, no te voy a decir qué estaba haciendo, no, al contrario, claro, es mira, estamos haciendo esto, continúa tú con esto para que no tengas estas cosas, ¿no? Creo que al menos ese es mi objetivo y mi mentalidad, de decir, si alguien llega a estar en mi posición, uh-huh, decirle, esto es, o sea, esto es lo que tenemos, el plan es y ahora sí que tú sabes si lo continúas, ¿no? Pero creo yo que hemos tratado de lograr que vendamos esta seguridad. Sí. Entonces, ahorita estamos trabajando con los incendios en casa habitación, uh-huh, porque justamente era eso, ¿no? O sea, yo tengo también bomberos. Claro. Entonces, pues sí, compramos un camión de bomberos, compramos el segundo, y que los equipos y todo muy padre. O sea, la verdad es que sí, uh-huh, sí está muy, muy interesante, y está esa adrenalina de yo tengo un camión, yo tengo bomberos. Yo soy, sí. Sí, pero la verdad es que es que entre menos movamos esos camiones es mejor, ¿no? Entonces, hicimos la coordinación, antes, cuando éramos dirección, hicimos la coordinación de gestión integral del riesgo. Entonces, le dije, su misión ahorita es bajarle la incidencia a los incendios en casa habitación. Y se quedan de que es que, la verdad es que había muchos incendios en casa habitación. ¿Qué vamos a hacer? Le dije, pues ustedes son los buenos. Ustedes son arquitectos, yo tengo arquitectos, ingenieros, y le dije, no sé cómo le van a hacer. Si ustedes son especialistas en la gestión integral del riesgo, díganme cómo hacemos para bajar esos incendios. Total, hicieron un mapeo donde había más incidencia de incendios, uh-huh, y obviamente trabajando con participación ciudadana, con la gente de prevención del delito, y con la gente de educación. O sea, realmente es decirles a ellos, vénganse, ocupo de ustedes, ¿qué ocupamos esto, no? Entonces les digo, ocupo que me digan cómo se comporta la gente aquí, ¿no? C4, ¿no? C4 es la verdad es que quien no ha trabajado con el C4, los invito a trabajar con ellos, son especialistas
en comportamiento de las personas. Ellos saben dónde va a robar alguien, ¿no? O sea, si, entonces yo le digo, ¿qué tanto tenemos, no? Entonces, haces toda tu información, bajas toda tu información, la plasmas en un mapa, y aquí es la más incidencia de incendios en casa habitación. No, pues en tal colonia hay que hacer, y me dicen los muchachos, primero hay que hacer una campaña de prevención. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que regalar detectores de humo. A la torre. ¿Y quién me regala detectores de humo? Sí. ¿No? Entonces, la verdad es que con las empresas les decíamos, oye, tenemos esta campaña, ¿nos apoyas? No, pues ¿con cuántos? No, pues ten 10 detectores, ¿no? Y empezamos, ¿no? Y es que sí se puede. Hace, ¿qué será? Como 2 meses platicaba con el director de NFPA en Latinoamérica, y las estadísticas que tienen ellos las compartía y es muy puntual. Es tanto en la empresa como en las casas, la parte de cocina es donde nacen los incendios, al menos los datos que trae NFPA. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la señora pues descuida ahí el sartén, porque hay una fuguita de gas, los comedores industriales también. Vamos a focalizarnos en las cocinas, un detector, un extintor, cultura, pláticas, talleres, y bajamos un poquito eso. Entonces, el cómo, que es lo que tú hiciste, esa es la parte interesante y que se puede replicar, ¿verdad? Que vean que sí se puede. Y la verdad es que ha funcionado porque ahorita en las redes sociales podemos poner cierta cosa y funciona, ¿no? O sea, ya la gente nos confía. Qué tan agrado es de que justamente ayer, nos hablaron o marcaron al 911 y me dice, es que vimos que, bueno, me dice el C4 acá en teléfono, me dice, es que me está diciendo el usuario que vio en redes sociales el cómo manejar una pila de litio. Y dice que ella tiene una tablet y está muy inflada y tiene miedo que se vaya a prender. ¿Y en dónde está? No, pues en tal colonia. Ya le digo a los muchachos, vayan a esta colonia. Ya. Entonces, el que generes esa confianza de decir, claro, oye, es que, porque pasamos un video donde literal están cargando el teléfono y truena entonces, el crear esa conciencia, ha funcionado al grado ese que tenemos esa confianza. Me pasó con los refugios temporales. Yo creo que, al menos a mí, no me había pasado. Digo, seguramente a más compañeros que tienen más tiempo en esto sí. Pero, pues habilitábamos los refugios temporales en la temporada de lluvias. Y pues era como que, yo lo veía como que lo hacen por cumplir dentro del programa específico de temporada. Nadie se va a meter. No, nadie. ¿Quién va a dejar su casa por irse al refugio, no? Entonces, ahí comprobé que le digo, es que no tenemos buena confianza de la gente, ¿no? O sea, empiezas a generar esa confianza de poder decir, o sea, qué tanta confianza es que yo llego a un lugar y yo me siento inseguro, pero Protección Civil nos dijo que en ese lugar es el lugar más seguro. Y ándale, trabajamos tanto esa confianza que en un huracán teníamos los refugios temporales, pues no llenos, pero sí teníamos gente. Y Div me decía, oye, es que ya llegó uno y ya llegó otro, y oye, pues está pasando, o sea, y a ver, le decían muchachos, a ver, vayan y revisa esta colonia porque a lo mejor está inundada. No está inundada, está bien. Y ¿qué está pasando? ¿No? O sea, no, pues es que no me sentía seguro, no me sentía, y pues vinimos aquí a la escuela o al punto donde, bueno, pero está todo bien. Sí, nomás que nos dio miedo y pues ustedes vimos que ustedes tienen esto y aquí estamos. Ok, bueno, va, está bien, no pasa, digo, pero sí, es como cuando estás dando RCP, ¿no? Que sí, normalmente, digo, desafortunadamente, cuando llegas a dar RCP, muchas de las veces fallecen las personas y pues ya sabes que siguen, ¿no? Pero cuando realmente retoma el pulso, es como que, y luego que sigue, ¿no? Entonces, sí, justamente pasó en eso, en el refugio temporal es como, ya lo tenía todo bien tamaleado, que no iba gente. Yo le dije a Div, no más date vueltas, porque seguramente nadie va a ir. Y empezamos a generar esa confianza en ellos. Y igual pasó con el tema de los negocios. O sea, bajamos esa incidencia y ahorita la incidencia de incendios en casa habitación bajó. Y la mayoría de los incendios que hay son en casas abandonadas. Entonces, estamos trabajando con C4 y Seguridad Pública para eso. Súper bien, Dani.
Yo creo que con eso cerramos. Obviamente la invitación está abierta, si tienes oportunidad otro episodio con mucho gusto porque hay mucho de qué platicar. Las redes sociales, si quieres compartirlas, de tu municipio, de la Secretaría en este caso, donde los pueden seguir y obviamente yo invitarlos a que vean las redes sociales. La verdad es que se ve también una comunicación muy profesional desde las imágenes, los videos. ¿Dónde los pueden seguir? Bueno, nosotros tenemos el Instagram, que es Protección Civil García. Okay. Igualmente en Facebook es Protección Civil García. Ahí estamos constantemente la gente de comunicación social. Tenemos la fortuna de tener un área de comunicación social nosotros, directamente de la Protección Civil. No es del municipio, son muchachos que trabajan con nosotros. Okay. Y claro que son expertos en eso y nos han ayudado a que también esa confianza, te digo, la confianza tener esa informar a la hora adecuada, creo que es lo más importante. Y cuando digo, y agradecerte también el tema de la invitación. La verdad es que me tomó por sorpresa y dije, ay, sí me invitaron. La verdad que agradezco mucho, me siento muy honrado de haberme invitado. Espero y poder volver a venir. Sí. Y pues agradecerte nada más. Nada, pues igual agradecerles. Síganos con Israel Valdés Podcast en todas las plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, y suscríbanse, denle like, todo lo de compartir ya se la saben, y nos vemos pues el otro episodio. Bendiciones. Gracias.